eso. Esta definición de qué producir, cómo producir y para quién producir y cómo distribuir, les decía en clases, el proceso de producción de bienes, de distribución de los bienes, de circulación, de consumo, es producción, distribución, cambio, consumo y distribución, producción, distribución, cambio, consumo y circulación. Son, ¿no? Se han anotado en clases presenciales, me imagino, esos 5 elementos. Todo eso se va generando económico. ¿Quién se tiene que hacer cargo de eso? Aquí yace una muy interesante. Esta parte hemos visto, porque esto es parte de doctrinas económicas, pero para que tengan la visión, la mayor parte de los países, todo el mecanismo económico es la base de la sociedad, o sea, culturalmente, socialmente, políticamente, todas nuestras acciones, lo primero que nos es al aspecto económico. Accionamos ante lo económico. Si tenemos nuestro estómago lleno y tenemos nuestras necesidades satisfechas, bueno, así nos podemos dedicar a la parte política, a la parte social, etcétera, etcétera, a la de distribución, todo lo que ustedes quieran. Lo principal es tener, digamos, bienes que satisfacen deseos, nuestras necesidades. Habíamos hecho en clases que les decía, sí, necesidad es lo mismo. Etimológicamente, yo les decía, etimológicamente no es lo mismo. Un deseo etimológicamente no es lo mismo. Pero ya en su momento realmente podemos poner una frontera entre necesidad y deseo. No existe eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues, entonces, esas acciones, sí, sí, No, levanten, por favor, ya, levanten la mano. Lo que les decía, esas primeras acciones de quién lleva adelante qué, cómo y para quién producir, aquí ya se generan los criterios divergentes. Hubiera querido que profundicemos esta parte porque nosotros diríamos, y usted lo bajo el criterio de que el mercado es el que producir, cómo, para quién, cuánto producir, ¿no es cierto?, el mercado. Y nosotros actualmente, ¿cómo llevamos adelante eso? Es de ir a comprar o vender determinados productos, ya sea el mercado internacional o nacional. Pero ese mismo del mercado es un mecanismo más, es un mecanismo de libre empresa, el liberalismo económico, diríamos, esa es su doctrina. El liberalismo económico es el que dice tiene que haber una libre empresa donde los que quieran vender productos tengan que quieran comprar igual. Esa es una perspectiva de que el mercado tiene que funcionar de una manera libre a las fuerzas de la oferta y la demanda, tal como aquí en microeconomía. Pero no es la única visión de la economía en general, a nivel macro. Bien, esas acciones a nivel micro se centran en el mercado se muestran. A nivel macro existen otras, por ejemplo, los países socialistas. En los socialistas, que están ligados a un pensamiento de economía centralmente planificada, pensamiento marxista, socialista, diríamos, o comunista, dicen de que cómo, para cómo distribuir, lo tiene que definir el Estado. Es decir, quienes están a cargo del gobierno no deben permitir que el mercado funcione libremente, sino intervenir, y ellos son los que deben definir qué producir, cómo, para quién, cómo distribuir y cuánto producir. Si analizamos, por ejemplo, el caso de países como Cuba, Latinoamérica,
Corea del Norte, etcétera, etcétera, podemos ver de que en Cuba, por ejemplo, no existe mercado. Si ustedes profundizan un poco más, la gente tiene vales y a partir de eso su consumo está limitado. No pueden escoger el producto que quieren, no existe eso. Nosotros que hemos vivido bajo la tutela de un mercado libre, podemos escoger y de qué manera el mecanismo de los precios. Es decir, nuestras preferencias para satisfacer nuestras necesidades, votamos a través del dinero que pagamos. Ese mecanismo que parece muy sencillo, porque nosotros vivimos modelo, no es el mismo en países socialistas. En países socialistas el Estado te asigna un cupo tienes y no puedes más. Lo que compres de mercado negro. Pero los mercados negros ya ahí es la especulación, ¿verdad? Aquí podríamos profundizar y obviamente en clases presenciales teníamos que profundizar esos sistemas económicos. No todos los sistemas económicos abogan o efectivamente el mercado es el mejor mecanismo para generar producción, distribución, cambio, consumo, ¿de acuerdo? Es más bien el mercado es otro mecanismo de explotación, ¿de acuerdo? Hay una serie de elementos que si ustedes están interesados en una clase aparte extra, podemos dejar ese tema aparte. Ahora solamente es pero les repito, esta pregunta sencillita implica mucho más que esto, no es solamente esto, implica un de pensamientos de gente que como Marx decía, el mercado sí es un mecanismo de explotación capital, por ejemplo. Y entonces, bajo ese criterio, es un poco más no debe, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? ¿Está claro? Samuel Limachi. ¿No hay preguntas? Está claro, licenciado. Ya. Continúo. Perdón, un ratito. Continuamos. Aquí están justamente las preguntas. Producir, cómo producir, el qué producir responde básicamente a lo que son nuestras necesidades. Hemos hablado de eso, ¿no? Nosotros tenemos necesidades y deseos. En medida de que nosotros podamos satisfacer necesidades y nuestros deseos, vamos a alcanzar un mayor nivel de vida. Entonces, este kit está ligado justamente a eso, a esa pregunta. Producir para satisfacer nuestros deseos de la sociedad. El cómo producir ligado al proceso de producción. Esto creo que no lo hemos visto, pero a mí, de repaso, se dice de que cuáles son los factores productivos: tierra, trabajo y capital. Y las habilidades empresariales, profesor Joseph Schumpeter incorpora a mediados del siglo pasado recién. Inicialmente, trabajo y capital. ¿Qué significa? Tierra son los recursos naturales, los insumos. El trabajo es el trabajo. Y el capital son todas las inversiones, máquina, estructura, etcétera, etcétera. Para producir bienes que satisfagan nuestras necesidades, tenemos, por ejemplo, si producir pan, siempre es un ejemplo bastante válido, y esto se aplica en todo. Necesitamos tierra, factor de insumos, les había dicho, harina, agua, levadura, etcétera, etcétera. Necesitamos gente que sepa hacer pan, dice todas sus energías físico-mentales para hacer pan. Y capital, que es los hornos, qué sé yo, las máquinas, las latas, etcétera, etcétera, que nos ayuden para hacer pan.
Entonces, si utilizamos la harina, el trabajo más la maquinaria, si utilizamos indistintamente estos tres, vamos a poder producir panes. Ahora, hay empresas que utilizan intensidad en capital, son las empresas mecanizadas. Hay otras empresas que utilizan trabajo, son mayormente empresas obreras del trabajo humano. Hay distintas combinaciones de estos factores que pueden generar un proceso productivo. Entonces, el producir está ligado al manejo de estos factores productivos. ¿De acuerdo? Aquí está claramente qué es la tierra, los dones de la naturaleza, bueno, todo eso ustedes ya lo han debido ver, lo han debido leer, que explica, ¿no? ¿Qué es lo que llaman de capital humano? ¿Qué se entiende por capital? ¿Y qué son las habilidades? Este último concepto más adelante vamos a desarrollar un poco más, pero para adelantarles, cada uno de estos puntos implica mucho análisis. Esto que parece algo corto, ¿qué son las habilidades empresariales o capacidad empresarial? Lo que dijo el profesor Joseph Schumpeter en 1950. Dijo de que esto está ligado a los empresarios. No cualquiera, todos podemos producir, todos manejar capital, tierra y trabajo, ¿no es cierto? Porque no es nada más que eso. Si sabemos cómo se hace algo, bueno, es invertir, trabajar, poner insumos, empezar a arrancar. Todos podemos hacer un proceso productivo. Pero, dice, no solo unos cuantos pueden afrontar el riesgo de manejar el proceso de producción y ver si ese proceso productivo y la producción le pueda generar utilidades o pérdidas. Entonces, si bien todos podemos, es muy difícil entrar a esto. Esto implica asumir riesgo. Si te va bien, ganas. Pero si te va mal, puedes perder todo. Entonces, aquí un elemento central de análisis que muchos critican y muchos más bien lo noblecen, lo ensalzan. Para muchos, el empleo es un parásito explotador para los socialistas, para los marxistas, y para ser empresarios no es fácil. Obviamente existe un problema, y el problema es el riesgo que te pueda generar la producción. Si no los vendes, la pierdes. Tienes que pagar todo, puedes perder absolutamente todo. Entonces son dos visiones distintas que también ustedes lo tienen que tener presente. ¿De acuerdo? Está claro lo que es capacidad empresarial o habilidad. En otros libros es capacidad empresarial, por si acaso. En la mayoría de los libros no siempre se utiliza el mismo lenguaje, sino que a veces, en este caso, habilidad empresarial, pero ¿qué significa eso, no? La capacidad empresarial. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta está ahí? Obviamente todo estoy desarrollando de una manera muy rápida. Fíjense, aquí podríamos empezar a hablar de mucho, podríamos discutir mucho, quiénes tienen razón y quiénes no tienen razón, pero estoy tratando de resumir posible y que ustedes me entiendan. Obviamente, independiente detrás de esto está el criterio que ustedes le pongan, ¿de acuerdo? Eso ya va a depender. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Liz, se entiende. Continuamos. Entonces continuamos. Esta declaración me dice. Continuamos. Aquí está unos elementos centrales del flujo circular. La retribuye renta. Por el trabajo se pagan salarios. Por el se paga o se obtiene intereses, que es el rendimiento del capital. Entonces, cuando hay flujo de los factores de capital, trabajo y capital,
y estos, una vez que se mezclan, generan productos terminados, estamos de un mercado real de la economía. Sus retribuciones de los insumos en forma de renta o el precio de los sueldos o salarios por el trabajo y los intereses o rendimiento por las máquinas, estos tres retribuciones en dinero. Y cuando se mezclan estas tres retribuciones en dinero y el producto terminado se vende, ¿no? Estamos hablando que el producto terminado en dinero constituye el flujo monetario. Adicionalmente, en este cuarto, la capacidad empresarial dice retribuye utilidades. Pero aquí está una palabrita, debería estar utilidades, porque no significa de que todas las empresas van a ganar, ¿no es cierto? Pérdidas. Entonces hay elementos de análisis adicional a estos criterios. Después está. Vamos a ver qué más hay. Ingreso. Fíjense, este punto que igual es bastante, tiene muchos criterios fundamentales, viene de Adam Smith. Adam Smith, que es el primero que dice que el mercado es el mejor mecanismo, es el mercado para generar un proceso de producción y de bienestar social. ¿Por qué estudiamos esto? Porque la parte constituye el elemento, la base central de toda sociedad. Lo que decía Marx, base sobre ese cimiento, infraestructura social, recién se construye la estructura política, social, cultural y todo lo demás. Entonces, lo económico es lo esencial en la vida de las personas. Para poder satisfacer tus necesidades y deseos es el elemento central de las personas. Sin embargo, ¿en qué punto la búsqueda del interés personal sirve al interés social? Decía Adam Smith en este punto de que recoge el criterio de Thomas Hobbes en su libro, este libro que utilizan sobre todo los abogados, decía, el hombre es malo por naturaleza. Si al hombre no se le pone límites, y los límites son las leyes, el hombre es capaz de dar a otro hombre. Lo que dicen los abogados, ¿no? Lo que no está prohibido está, dicen, ¿no? Entonces, más o menos a eso se aboca, de que el hombre es malo y egoísta naturaleza. En la economía, algo dice Adam Smith, para que ustedes entiendan este punto, Adam Smith dice, ¿es egoísta? Sí, es egoísta. En economía es egoísta desde un punto de vista positivo, porque el hombre produce, cuando digo hombre es hombre o mujer, pues, ¿no? Cuando las personas producen no para beneficiar a la sociedad, para dar a la sociedad, sino producen porque saben que si venden más, producen más, tener más ingresos y esos ingresos les va a poder permitir comprar más de otros bienes y tener más riqueza, ¿verdad? Sin embargo, dice, en ese egoísmo que más riqueza, las personas, los hombres, promueven el interés social. Sentido, sin quererlo, buscar mejorar la sociedad, permiten de que cada vez nuevos bienes, calidad y a más bajo precio. Entonces, la sociedad en general se beneficia personal de las personas. ¿Vale?
se beneficia porque ese egoísmo va a permitir que produzcan cada vez más productos a menos precios y en mayor cantidad. Y si tú tienes más bienes de más bajo precio, mejor calidad, obviamente tu nivel de vida aumenta, ¿no? Por ejemplo, mediados del siglo pasado, para tener el tenías que trabajar, si no me equivoco, con salarios mínimos cerca de 6 meses a más. Hoy por hoy, uno puedes comprar con, bueno, dependiendo de los niveles de ingreso, pero mucho más económicos, ¿no? Con medio un sueldo, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes acceder a bienes más económicos, de mejor calidad, obviamente que ¿cómo se va a traducir? Que tu nivel de vida va a mejorar, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Seguimos? Sí, ¿Están escuchando, no? sí, ¿Están dice. escuchando? Ya. Continuamos. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Les repito, cada una de estas frasecitas, se dan cuenta, implican no solamente estos técnicos rígidos, o sea, decir, uno es dos, no existe bastantes criterios, ¿no es cierto? Los criterios que yo les estoy generando, por ejemplo, piensen y analicen, ¿efectivamente es así o no es así? De nada sirve teorizar lo que estamos haciendo si es que esta teoría, estamos viendo, no se asemeja a la realidad, responde a la realidad. Entonces, este es un elemento central de análisis microeconómico. Vamos. Aquí está, que es el interés social de acceder a bienes, costo posible y mayores cantidades, es lo que les decía. Entonces, todo esto justamente se relaciona y más o menos interpreta lo dicho. Estos criterios generan muchas discusiones, porque este concepto de mercado de producción después ha ido en lo que es el concepto de la globalización, ha ido desarrollándose y se ha llegado a la economía de la era de la información. Ha generado calentamiento global, agotamiento de dólares, inestabilidad económica. Les explico. Todo lo que les he explicado, primero, ha generado de que estos mercados, producción y todo lo que implica, se generen mercados cada vez más grandes, no solamente internamente, sino integración del comercio a nivel mundial de países, y hoy por hoy China es el motor de la industria del mundo. Todo el comercio ya circula libremente en todo el mundo, por eso es la globalización. No solamente es el comercio, fundamentalmente, pero también toda la información inherente a eso. Los mecanismos de transacción, los mercados de información, pasos de dinero, etcétera, etcétera, ha generado la economía de la era de la información. Realiza transacciones grandes. El internet, etcétera, está permitiendo este tipo de tecnología. ¿Y para qué utilizamos? Fundamentalmente, evidentemente que utilicemos, por ejemplo, para forma, sirve para generar comercio, la producción de bienes. Todo el tiempo que nos queda, no. Génesis, ¿ves el tiempo que nos... Génesis, Samuel, ¿ves el tiempo que nos queda? No. Dice. Cuando falte un minuto, por favor, me dicen, porque como yo estoy con pantalla, a veces no veo la hora, ¿ya?
esta fase, inmediatamente nos conectamos al otro enlace, ¿de acuerdo? Y dice, Ya. Falta, en ambos casos me van a decir, por favor, y no solamente sino el otro también, que nos conectemos, ¿de acuerdo? Le Continuamos. falta 2 minutos. Sí, creo que ya se va a cortar, ¿no? Entonces, pregunta hasta acá. ¿Está claro hasta acá? sí, Lisa, se entiende. Ya. Eso es lo que quiero. O sea, no quiero que haya ninguna duda. Ya ese primer examen ya se ha hecho un poquito, me ha dejado. Vamos a retomar. Vamos a hacer un repaso rápido. Esta vez no es para el examen, sino para su conocimiento y para la teoría antes de entrar al consumidor, la intervención del Estado, y entramos a la teoría del consumidor. Pero estos elementos tienen que estar bien claros. Está bien. Pregunta, duda, interrogante. Bueno, continuamos. Continúan las clases. Si se corta, entramos al otro enlace, ¿de acuerdo? Ya. Sí. Entonces, a eso se refiere la economía de la información, ligado a la globalización, al comercio. O sea, todo y la información básicamente ha sido utilizado y la formación también, ¿no? Pero ese proceso de producción que ha generado el global, cada vez mayor uso, las guerras, deterioro del medio ambiente, ha generado agotamiento de los naturales, con la finalidad de se ha deteriorado el medio ambiente y obviamente al deteriorarse el acceso a los se ha generado inestabilidad económica. No todos los efectos son positivos. Son positivos porque podemos acceder a mayores bien cantidad, todo lo que ustedes quieran, pero tiene un efecto negativo. ¿Y el efecto negativo qué es? Que esa globalización ha generado calentamiento global, agotamientos, y ahora estamos con más económicos, ¿verdad? Todo eso es lo que desarrolla acá, lo que es los procesos de acción. Y obviamente es todo un debate, ¿no? Todo un debate que se abre al respecto qué es lo que está generando justamente esos criterios.